presento, siempre extrañándolos a todos ustedes. Y quería entonces comentarles que este webinar es sobre las estrategias de autogestión en adolescentes. La verdad es que se pensó mucho sobre el tema. La decisión de este título tiene su contexto y realmente tiene un trasfondo, ¿no? Estamos atravesando situaciones sin precedentes, el COVID-19, algo que nos ha movido el piso a todos. Ha sido bastante difícil para muchos, ha sido situaciones en donde hemos tenido incluso que despedir muchas cosas, hemos despedido gente muy querida, hemos despedido encuentros, hemos despedido momentos de celebración que no se pudieron hacer, hemos despedido muchísimos planes, muchísimos proyectos que teníamos en mente a partir de esta nueva vida que estamos manejando en estos momentos. Obviamente, todo esto nos está trayendo como consecuencias un manejo de alguna forma de movernos el piso. Y eso no solamente ocurre a nivel de los adultos, o sea, esto está pasando en todos los ámbitos, tanto en los niños como en los adolescentes, en las personas adultas mayores, en todas aquellas personas que de una u otra manera, pues, tienen sus relaciones con su entorno, con su familia y con su trabajo, con todo lo que tenemos. Entonces, definitivamente estos encuentros son no solamente un momento para compartir una información y para poder ofrecer, no un webinar, sino como le decía el profesor Franklin, es como para ofrecerles a ustedes una solución a un problema. Las personas que entraron a este webinar, si lo están asistiendo porque quieren de alguna manera aprender nuevas estrategias de padres, de cómo ser más empáticos, de cómo entender más a los muchachos. Ahorita nos vamos a enfocar mucho en el adolescente, pero quiero decirles que estas estrategias les va a funcionar para sus hijos en general. No importa la edad que tengan. Estas estrategias van a ser excelentes para mejorar la armonía familiar. Entonces, si ustedes están viniendo a este webinar esta noche para ese objetivo, además de mejorar un rendimiento escolar y de poder aceptar y entender lo que son las clases virtuales, ustedes están en el momento correcto. Entonces, bienvenidos a todos. Mi nombre es Rosa María Fernández, yo tengo 23 años de casada y eso suena así como fácil, pero no es tan fácil. Y para aquellos casados, ¿verdad? Que ya tienen sus años, no importa los que tengan, eso equivale a un esfuerzo, a una dinámica, a un plan, a unos proyectos y a una manera de ejecutar en casa nuestra vida. Quiero decirles entonces que todos ustedes lo que están llevando una vida familiar, no importa en este momento si están divorciados o si están casados, no importa, pero si ustedes están viviendo una vida familiar, ustedes son gerentes. Déjenme decirles que la gerencia no se queda en las empresas. La gerencia comienza en casa. Y ahora cuando escuchemos el webinar se van a dar cuenta por qué se los estoy diciendo. Además de esto, bueno, tengo mucha experiencia ya, tengo 25 años de experiencia trabajando con familias, trabajando con muchachos, con niños, con adultos. Me he especializado en educación internacional, trabajé también de alguna manera con otros colegios y tengo mucho entendimiento de lo que es tanto ser representante como ser parte de la comunidad educativa o ser parte de un colaborador dentro de un colegio. O sea que los puedo entender perfectamente. Además que tengo hijos y como mamá, pues entiendo mucho lo que se refiere a afrontar situaciones con los hijos, atravesar todas sus etapas, desde que son pequeñitos hasta que son más adultos. Tengo un varón y una hembra, un varón de 14 que está en plena adolescencia. Tengo una hembra de 19 años que ya está más adultica. Y además de esto, aquí en Costa Rica he colaborado mucho en la Asociación de Padres del colegio Country Day School. Y aparte de eso, pues he colaborado mucho con aldeas infantiles, hemos promovido tutorías, trabajo voluntario. Además de esto, he ayudado en el desarrollo de la lectura bilingüe a través
de la donación de cuentos infantiles a más de 20, 30 institutos de aquí, tanto públicos como privados, y bibliotecas públicas y privadas. Para mí es un honor poder ayudar, de alguna manera dar una mano a todo aquel que pueda necesitarlo. Y también formo parte de la alianza de Schoenstatt aquí en Costa Rica. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar un poquito aquí hablando sobre la definición de los términos. Me parece muy importante en el siguiente, la definición de los términos, que podemos entender cuáles son esos términos. Seguimos con la siguiente lámina. La siguiente lámina. Ok, entonces estamos en la definición de los términos. Estamos hablando sobre unas estrategias de autogestión. Entonces, las estrategias en este caso vienen a representar unas acciones dirigidas, unas conductas, unos actos que tenemos que ir ejecutando a través de la dinámica de acciones y de planes, ¿ok? Entonces, las estrategias vienen a condensar esa serie de acciones o de actos o de conductas a través de una autogestión. Ahora, la autogestión se oye como fácil, yo, ¿verdad? Yo gestiono, yo dirijo. Se oye bastante fácil. Sin embargo, déjenme decirles que detrás de este término hay una serie de elementos muy importantes que yo quiero que ustedes estén conscientes de eso para que puedan entender por qué en algunos casos, cuando ustedes intentan enseñarle a sus hijos ciertas habilidades de autogestión, a veces no se logra. Y ustedes dirán, pero ¿por qué a mi muchacho le cuesta tanto, por decirte, entregar un trabajo a tiempo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que a mi muchacho se le hace más difícil leer una información. ¿Por qué se le hace más difícil leer la información? Mientras que a otros muchachos no se les hace tan difícil. ¿Ok? ¿Por qué a mi hijo se le hace más complicado poder sostener su atención y concentrarse en una actividad? ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que pasa? Que otros muchachos pueden hacerlo un poco más rápido o tienen una lógica más rápida o un razonamiento lógico más rápido que de repente el que puede tener mi hija o mi hijo. ¿Ustedes se han hecho esas preguntas? ¿Sí? Ok. Entonces, eso significa que detrás de la autogestión hay una serie de habilidades o capacidades que deben estar consolidadas. La autogestión se puede enmarcar dentro de dos puntos de referencia. Imagínense al maestro, ese maestro que está detrás de esa pantalla, de ese screen. Ese maestro tiene un propósito. El propósito es poder llevar una información que ya ha sido de alguna manera depurada a través de unos canales para que, en este caso, el estudiante logre recibirlo. Entonces, este educador se ha propuesto consolidar unos objetivos. Entonces, la autogestión comienza desde el educador, no comienza desde el estudiante. El educador tiene que hacer un gran trabajo para esto. Y entonces desea que el estudiante pueda gobernar esa información a través de ciertos ejercicios, de ciertas preguntas, de ciertos análisis. Entonces ahí estamos enfocando la autogestión dentro del marco o el propósito educativo. ¿Se dan cuenta? Y por el otro lado, tenemos entonces el marco emocional. El marco emocional entonces tiene que ver mucho con mi capacidad de autorregularme. ¿Y qué significa autorregularme? Que yo pueda controlar ciertas emociones que tengo. De repente sueño, de repente aburrimiento, de repente un poco de cansancio. De alguna forma, esos son elementos emocionales que también pueden afectar o no mi proceso dentro de ese ámbito de poder recibir la información. ¿Ok? Entonces, con respecto al término adolescencia, la adolescencia es una etapa, es una transición que está atravesando una persona, ¿ok? Y es dentro de un proceso de crecimiento. Podemos pasar a la siguiente lámina. Ese proceso de crecimiento más o menos oscila a partir de los 9, 10 años de edad a través de una etapa temprana en la adolescencia. Déjenme decirles esto.
Las niñas generalmente comienzan la adolescencia un poquito antes, pero también hay otro punto que no se los dicen en los libros, que hay muchos muchachos y muchachas que presentan una preadolescencia mental que no tiene nada que ver con lo cronológico. Por ejemplo, ha pasado el caso, y no sé si les pasa a ustedes, que alguno de sus hijos puede tener 8 años de edad, hasta 7 años y medio, y puede tener como una mentalidad de un muchacho preadolescente, de 10 años, por ejemplo. Entonces tú dices, mi hijo tiene 7 años y medio, 8 años, pero es capaz de pensar como un muchacho de 10 años. Bueno, porque definitivamente la adolescencia no se puede, digamos, encerrar en unas etapas específicas. En algunas personas puede verse un poquito antes, sobre todo mentalmente, y no tiene relación con su desarrollo físico. Pero en la hembra, entonces siempre comienza a los 10 años, en varón a los 11 y más o menos hasta los 15 años de edad. La parte del desarrollo tardío de la adolescencia está entre los 14 y los 15 años de edad. ¿Ok? Y eso puede incluso culminar aproximadamente los 19 años de edad. Y la juventud plena, que es entre los 19 años de edad y los 24 en la hembra y 25 en el varón. Entonces ahí tenemos unas etapas muy variables que tienen que ver con muchos cambios. Déjenme decirle una cosa. Es muy importante para el momento de la autogestión que la persona en sí tenga un nivel de madurez importante a nivel mental. Están los aspectos de los funcionamientos ejecutivos del cerebro que están en esta parte prefrontal y tienen que ver mucho con la memoria, tienen que ver con la concentración, con la resolución de problemas, el entendimiento de causas y consecuencias. Entonces, hay unas habilidades cognitivas que me permiten a mí entender mi ambiente, entender mi contexto. Y allí yo recibo la información, que es entonces lo que sucede cuando el maestro traslada esa información a través de la pantalla de la computadora al joven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están también las habilidades metacognitivas. Estas habilidades metacognitivas tienen que ver ahora más es cómo yo voy a manejar esta información, cómo la voy a analizar, cómo la voy a interpretar, cómo la exploro. Entonces allí voy a tener un dominio en ese manejo de la información. ¿Ok? Déjenme decirles entonces que el adolescente, en ese sentido, por su etapa de transición en el crecimiento, tiene estas habilidades o funcionamientos de ejecución un poco inmaduros. Entonces, a veces esperamos que ellos, porque supuestamente ya están grandes, hagan ciertas cosas o asuman ciertas responsabilidades o entiendan ciertas situaciones, pero no los logran entender. Que además está aunado al hecho de que tienen explosiones emocionales, la autorregulación emocional es más inmadura, entonces en ese sentido puede verse afectado el desarrollo madurativo del joven. ¿Ok? Seguimos en la siguiente lámina. Además, déjenme también comentarles que los muchachos cuando empiezan este periodo de adolescencia están en una fase de exploración, en una fase en donde ya deben soltar el nido de su hogar y entonces deben empezar a emprenderse en la exploración ambiental. Y esto obviamente les va a permitir tener más autonomía. Y la autonomía es como tomar decisiones a su edad, poder asumir ciertas responsabilidades. Ahorita con el COVID-19 esto se ha visto un poco afectado porque se supone que los jóvenes deben estar en un proceso de exploración, pero debido a la continencia que tenemos ahorita social, de alejamiento, de tener el distanciamiento social, de tener los cuidados de bioseguridad, para que no haya una contaminación masiva de COVID. Entonces, todo esto ha hecho de que las personas tengan que estar encerrados en la casa y esto ha generado en los muchachos muchísimo trastorno, no solamente dentro del punto de vista de las relaciones interpersonales, sino también dentro del desarrollo de la ansiedad, del estrés, de la angustia, muchas veces angustia porque no son capaces de entender qué es lo que les pasa, por muchos cambios hormonales también, por el mismo encierro, el mismo alejamiento, y no se les permite muchas veces hacer actividad deportiva, ejecutar ciertas actividades al aire libre, y todo esto viene afectando la conducta, ¿ok? La siguiente lámina, por favor. Siguiente.
Gracias. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahorita se está viendo más intensificados los riesgos en la adolescencia. ¿Cuáles son estos riesgos? Bueno, primeramente, en la parte educativa, estos riesgos se ven afectados porque el muchacho, si no tiene una buena calidad en lo que se refiere a dedicar el tiempo a la educación, sino que tiene mucho tiempo de ocio, puede haber mala preparación en cuanto al nivel de desarrollo académico. Además de esto, puede incurrir en ciertos hábitos, malos hábitos como el consumo de drogas, de alcohol, cigarrillo, ¿ok? Entonces, de alguna manera se le ve afectado su rendimiento escolar. Otra cosa, es muy importante que los muchachos duerman bien. Ellos tienen que dormir un periodo de tiempo, digamos, razonable, porque a la edad de ellos, además de que está inmadura lo que se refiere al funcionamiento del control emocional y del control mental de las cogniciones. Además de esto, existe la tendencia a ser impulsivos. Entonces, un muchacho que tiene una tendencia impulsiva tiende aún más a dispararse a la impulsividad cuando no duerme las horas adecuadas. Entonces, en estos tiempos, pues se ve también mucho los muchachos que juegan los videojuegos, que se conectan por muchísimo tiempo en la computadora, en los juegos. Y por un lado es bueno porque pueden conversar con sus amigos, pero la otra situación es que la estimulación visual que esto genera en el cerebro puede desarrollar una hiperactividad mental y además de esto un incremento de la impulsividad. Entonces vemos los muchachos que tienen ese carácter muy lábil, que se les dispara mucho el estado emocional, pueden tener periodos de irritabilidad, incluso depresivos. ¿Ok? Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto. También la salud, por estar mucho tiempo en la computadora, ya sea estudiando, haciendo trabajos o en los videojuegos, que también puede pasar en los tiempos libres. Entonces, estar mucho tiempo en la computadora no les permite alimentarse mejor, tomar agua, eso les puede repercutir en una baja nutrición, ¿ok? O en los problemas del sueño, insomnio en las noches. Y en el ámbito social, obviamente, por el retraimiento, los muchachos entonces empiezan a perder la capacidad de la socialización, de esas habilidades para poder comunicar, para poder entonces ser más auténticos en cuanto a la expresión de lo que ellos sienten, de sentirse parte de un grupo. Entonces, todo esto son los riesgos de la adolescencia aunado al COVID-19. Podemos pasar a la siguiente. Aquí entonces vamos a ver el círculo de la autogestión. La autogestión no es un proceso ni es un aprendizaje que se desarrolla por sí mismo. ¿Ok? Yo quiero que entiendan que esto realmente se va desarrollando a partir de una práctica. Tiene que haber una práctica y entre más pequeño es el muchacho, entre más joven es mejor. Cuando ya el muchacho llega a una adolescencia más tardía, digamos que tiene que desarrollar mucho más habilidades para poder consolidar para esa edad ciertas funciones que tal vez en el momento no está consolidando. Entonces tenemos el manejo de la motivación. ¿Les ha pasado que los muchachos pueden sentir de que se sienten un poco, que no saben lo que quieren, que de repente no están seguros de qué es lo que les está pasando, de que si antes tenían unos intereses, hoy día ya no los tienen igual? ¿Ok? La motivación pues, puede ser variable en el adolescente y en el manejo de lo que se refiere al trabajo virtual, esta motivación también tiende a ser variable. La motivación está muy ligada a la intensidad emocional. Si un muchacho tiene intensidad emocional por alguna situación, esto le va a aumentar o le va a disparar una inyección de motivación. Pero la motivación no hace el hábito y definitivamente no es la motivación la que va a ayudar a que un muchacho pueda desarrollar actividad para lograr un mejor rendimiento escolar. No es suficiente. La motivación es parte del proceso, pero necesitamos otras cosas más. Necesitamos que el muchacho pueda manejar o gestionar los tiempos. Y el adolescente tiende a ser muy del aquí y ahora. Para ellos no entienden, o sea, lo de ellos es o es ahora o no es ahora. Punto. Para ellos futuro en realidad no es lo que comprenden en realidad. Entonces, ¿cuál es la estrategia que yo les puedo ofrecer en este momento más fácil para que ustedes puedan empezar a ayudar a motivar a sus hijos? Para ayudar a motivar a sus hijos, primero que todo, traigan el futuro al presente.
¿ok? Nosotros como padres tendemos a decirle mucho, mira, ¿qué es lo que vas a hacer? Es que tienes que entregar algo dentro de tanto tiempo, dentro de 2 días, es que eso es para dentro de una semana. Nosotros tendemos a irnos del presente al futuro, pero déjenme decirles que los adolescentes no lo ven así, no logran entenderlo igual como el adulto. ¿Ok? Como el adolescente es más presente y ahora, se le hace sumamente complicado llevarlo al futuro. Y más si tiene problemas de atención. Si tiene problemas de atención y concentración, ese muchacho se le hace mucho más difícil. Es como si estuviera subiendo una pendiente, pero la pendiente más inclinada que tú te puedas imaginar. Y eso es lo que tú le estás planteando al muchacho. Por eso, a la hora de la verdad, el muchacho empieza a postergar, ¿no? Lo que llaman también procrastinar, postergación, y empieza a dejar las cosas para después. Entonces ahí es donde vienen los problemas familiares, y vienen las discusiones, los castigos, ¿ok? Miren, ¿qué les parece si en vez de llegar hasta eso, vamos a hacerlo de manera más bien anticipada? Anticipémonos, nosotros como adultos estamos mucho más dispuestos a anticipar. Ellos no anticipan, vamos a enseñárselos. Ellos tienen que ser activos en este proceso de aprendizaje y de autogestión. Primero, ¿qué es lo que le debes preguntar al muchacho? ¿Qué es lo que tú quieres hacer algún día? ¿Qué quieres hacer algún día? Y él te lo va a decir, mira, algún día yo quiero ser, ¿verdad? Entonces te va a decir lo que él quiere ser algún día. Luego tú le vas a preguntar, ok, entonces, ¿cómo te ves tú de aquí a 5 años haciendo eso que tú te estás imaginando? ¿Qué necesitas tener? Entonces el muchacho va a empezar a pensar un poquito qué necesita tener en 5 años para lograr lo que algún día va a hacer. Luego le preguntas, ok, muy bien. Y entonces, ¿cómo te ves tú? ¿Qué necesitas tener o hacer dentro de un año? Lo estás llevando del futuro futuro muy, muy remoto a un futuro más próximo, lo estás llevando hacia el presente poco a poco. ¿Qué vas a hacer dentro de un año? ¿Cómo te ves dentro de un año? El muchacho va a empezar a explicar cómo se ve dentro de un año, qué es lo que necesita hacer. Es muy importante que las conductas que te digan no sean me voy a portar bien o voy a ser más honesto o no me copio en los exámenes. No, las conductas tienen que ser sumamente específicas. Yo en un año me veo llegando siempre a tiempo, ¿ok? Entregando mis trabajos siempre con anticipación, leyendo todos los días, por decirte, 20 minutos, 30 minutos. Entonces, de esa manera estás ayudando a que el muchacho pueda centrarse en conductas específicas, en positivo, no en negativo, porque las negativas serían, no voy a seguir llegando tarde, no voy a seguir entregando trabajos tarde, no voy a sacar más 10, ¿ok? Porque en ese caso estamos hablando negativo. Deben ser conductas específicas para un plazo de un año. Cuando ya esto está entendido, tú le haces esta otra pregunta. ¿Cómo o qué es lo que te propones tú? ¿Qué meta tienes tú dentro de un mes? Dentro de un mes, ¿qué es lo que vas a hacer? Y entonces así sucesivamente. El muchacho lo va llevando hasta que del mes pasas a una semana y de una semana a un día y a la hora. Ya el muchacho está más planificado. Luego vienen los conocimientos previos. Los conocimientos previos se refiere a que ya tiene una cantidad de información de grados anteriores. En este grado estoy ahora sumando nueva información y consolidando. ¿Qué es lo que necesito yo? Ahora entender de los conocimientos previos que debo reforzar y qué es lo que debo continuar. Dentro de esos objetivos de motivación, tiene que estar claro de que cuáles son los conocimientos que debería reforzar en este momento ahora. ¿Ok? Entonces estamos en los objetivos del momento de ahora. Y allí planificarse unas actividades de repaso o unas actividades de estudio durante la semana. Utilizar un calendario. Utilicen un calendario, entre más grande mejor. Allí debe escribir o anotar todas las disposiciones que debe cumplir durante esa semana, empezando por el día de hoy. ¿Ok? Y verán cómo se va a sentir mucho más motivado porque ya va a estar más definida su conducta, dirigida las energías hacia un propósito. Las habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas, entonces, ya eso se refiere más al entendimiento de lo que está recibiendo como información. Y eso es lo que debe empezar a trabajar. Necesita unos tiempos y unos espacios para trabajar. Las habilidades sociales no se deben descuidar. Las habilidades sociales deben también permitirle que a él se le puedan dar momentos para compartir. En estos casos, bueno, si no se puede por el COVID, utilizar la mascarilla,
siempre con la situación de bioseguridad, conectarse online, conectarse con el teléfono, llamar por teléfono, pero deben tener momentos de participación social. Si es posible, participar en grupos, así sea online o por Zoom. ¿Ok? El aprendizaje autodirigido se empieza a hacer cuando ya el muchacho empieza a tener unos intereses más definidos y entonces ahora sí puede dirigir más hacia dónde quiere especializarse más o qué es lo que quiere conocer más, si quiere hacer alguna exploración, si tiene algún hobby, ¿ok? Si, por ejemplo, al muchacho le gusta el tenis, ustedes le pueden proponer hacer cierta exploración sobre los tenistas, quiénes son los mejores jugadores del mundo, dónde se juega mejor el tenis, etcétera, etcétera. Entonces, estos son actividades extras que él va a utilizar como una manera de diversión y que le va a permitir a la vez ejecutar funciones cognitivas, funciones de metacognición a la vez y que pueda desarrollar más actividades de concentración, atención y memoria. Que tiene que ver mucho también con esta parte prefrontal que no está tan desarrollada en el adolescente y que en el trabajo virtual debe ser igualmente desarrollado. Lo que pasa es que no, los estímulos no son los mismos. No es lo mismo estar en un ambiente en donde estamos interactuando conjuntamente a que yo esté en una pantalla. Definitivamente el nivel de cansancio es distinto, el nivel de atención y concentración es distinto y por consiguiente la estimulación es distinta. Entonces ahí nos toca ayudarlos un poco a organizarse los tiempos de descanso, los tiempos de actividad, que también el maestro se los da, y estar muy en contacto y comunicación con el docente. En los hábitos académicos, bueno, imagínense que los hábitos académicos no nacen solos tampoco, y el hecho de estar en clases virtuales no implica de que esto vaya automático. Los hábitos, claro, los maestros hacen lo mejor que pueden para que estos hábitos sean bien definidos, pero es muy importante que los padres puedan hacer la supervisión necesaria para que los hábitos se consoliden también en la casa, tratando de entender de que deben tener un espacio particular donde puedan trabajar y donde ellos se les pueda controlar un poco el manejo de los dispositivos. Ahora, al final, pues vemos que ellos aprenden a aprender, aprenden a aprender, aprenden a hacer, aprenden de alguna manera a convivir y aprenden a hacer. O sea que de alguna forma necesitan una gestión del papá, de la mamá, del cuidador para poder consolidar todas estas habilidades que se requieren. La siguiente, por favor. Entonces, de esta manera, poder hacer sentir que el muchacho se sienta más eficiente y más como con autoeficacia. Esa autoeficacia como esa sensación de yo sí puedo, yo lo puedo hacer y yo lo voy a lograr. ¿Ok? Bien, entonces, dentro de las estrategias que además podemos optar, debemos tomar en consideración tanto estrategias psicológicas como las estrategias educativas. Las estrategias psicológicas se refieren más que todo al bienestar personal del muchacho, ¿ok? Si un muchacho tiene demasiada ansiedad, ese muchacho no se siente tan bien, tan dispuesto, digamos, empoderado de poder asumir responsabilidades, porque la ansiedad lo dispersa y la dispersión lo lleva entonces a utilizarse como un mecanismo de evasión de situaciones que tal vez yo no entiendo bien, como las matemáticas en este momento. Si el muchacho entiende más la matemática visualmente o con movimiento, kinestésicamente, la clase virtual se lo hace más difícil porque la clase virtual no tenemos ese tipo de estímulo. Entonces los canales de aprendizaje para cada muchacho son distintos. Aquí los muchachos se han tenido que ajustar a unos canales de aprendizaje muy específicos que son a través de la computadora. No es lo mismo jugar el videojuego porque tiene movimiento, mucho movimiento y además tiene estímulos visuales y no hay una habilidad secuencial. La habilidad secuencial es uno primero, sigo después, que es lo que pasa con el educador. El maestro que está dando la clase, que está ofreciendo un video, que luego tiene que hacer un trabajo en grupo online, está pidiendo una habilidad secuencial. Te estoy dando este video para después hacer un trabajo en grupo y poder hacer un análisis. En la televisión, en los videojuegos, ellos no tienen este tipo de necesidad de manejarse porque son actividades simultáneas las que se presentan, no son secuenciales, no tiene que ver con causa-efecto tampoco. ¿Ok? Entonces, obviamente, el aspecto de la ansiedad puede influir muchísimo.
El autocontrol tiene que ver también con esa necesidad del muchacho de hacer ciertas conductas en donde en algún momento dado no lo puede hacer. Para el maestro, incluso para los padres, es un poquito más complicado poder controlarle ciertas reglas en el hogar. Además que el adolescente quiere privacidad, el adolescente quiere estar más solo, quiere tener la independencia de poder tomar sus decisiones. Yo les voy a decir algo también. No es necesario que ustedes controlen al muchacho, que le hagan las cosas o lo sobreprotejan, pero sí es verdad que deben gerenciarlo. Por eso ustedes son gerentes. Ustedes deben darles unas expectativas muy claras, además de que el maestro ya se las ha dejado, y ustedes deben luego hacer una revisión de expectativas, tal cual como en una empresa. Eso es lo que hacen en las empresas. Tú puedes hacer el trabajo a tu manera, pero al final quiero ver el resultado, que el resultado sea el óptimo, el que se estaba esperando, y que ese muchacho luego explique cómo se siente con ese resultado, con qué tanta satisfacción, ¿ok? Entonces, eso da mucha automotivación al respecto. El autocontrol también se va logrando porque las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, se van disparando a medida que yo voy logrando más niveles de satisfacción. Y eso se hace como un buen hábito. ¿Ok? La sinceridad. Hay que ser sincero. Siempre hay que tratar de que los muchachos puedan sincerarse y decir, de verdad, esto yo no lo entiendo, o este maestro no lo entiendo, o esta estrategia que se está haciendo online tampoco la entiendo. Entonces, hay que sincerarse, conversarlo y buscarle la solución al problema. Definitivamente todo problema tiene solución, pero hay que buscarlo. No hacemos nada con discutirles, pelearles todo el tiempo, y tratar de hacerles entender de esa manera. Lo que hay que tratar es de hacerles preguntas y decirles qué es lo que está pasando, hacer el análisis y luego ponerles los límites. Hay que poner los límites para que ellos puedan funcionar, porque sin límites tampoco van a funcionar. Hay una apertura al cambio. Aquí todos ya estamos aperturados al cambio. Desde el primer momento que vino el COVID y desde el primer momento que empezaron las clases virtuales, nosotros estamos dispuestos al cambio. Pero a veces estamos en la negación del cambio, en donde a pesar de que estamos ya en las clases virtuales, estamos pensando, no, seguramente esto acaba dentro de un mes, así que yo no le presto mucha atención porque cuando empiece dentro de un mes mi vida normal como antes, yo voy a empezar a prestar atención. Y la verdad, esto no lo sabemos, genera cierta incertidumbre. Entonces lo que tenemos es que tratar de manejarlo con lo que hay. Tenemos que ser muy resilientes y utilizar todos los recursos que podamos para hacer lo mejor y eficaces posible. Y eso hay que enseñárselo a los muchachos con modelamiento. El padre, la madre, el cuidador debe ser un modelo a seguir para el muchacho. ¿Ok? Entre más resilientes seamos, mejor, porque estamos utilizando los momentos y los recursos para trabajar todas las situaciones que se nos presentan del día a día, en vez de estarnos quejando tanto, ¿ok? La responsabilidad empieza desde los padres y termina en los hijos. Si nosotros somos responsables y estamos dispuestos a acatar todo lo necesario para poder ser lo más eficaces dentro del proceso online, pues los muchachos también van a ser responsables, porque una cosa conlleva a la otra y hay que ser modelos a seguir en el hogar. Entonces, si yo también controlo mi estrés y puedo trabajar este estrés que estoy manejando del día a día, tengo que buscar la manera de canalizarlo, de gestionarlo, entonces yo también puedo ayudar a mis hijos a canalizar sus niveles de estrés. Hay que identificar qué es lo que les está generando más estrés. ¿Cuáles son los disparadores de ese estrés? ¿Qué es lo que le produce? Cambios de irritabilidad emocional, cambios en la conducta, cambios en el patrón del sueño, todo eso tenemos que observarlos nosotros, ¿ok? Y estar al tanto. Para aquellos papás que trabajan, pueden hacer los seguimientos a través de llamadas telefónicas, a través de las redes sociales, pueden comunicarse con sus hijos, a ellos les encanta el Twitter, a ellos les encanta el Snapchat, por ejemplo. Entonces, comunicarse con ellos en múltiples formas, tenemos que estar actualizados en todo. La calidad de vida familiar va a venir a medida de que vayamos entendiendo cómo manejar problemas. Entendemos de que identificamos problemas, busquemos solución al problema, punto. No vivamos con el problema. No decía aquí estoy mal, porque ese mal no funciona acá. No vivamos con estoy mal. Vivamos con que yo voy a identificar lo que está pasando y vamos a solucionarlo de una vez. Lo que siempre se resquebraja dentro de un proceso, digamos, de adaptación a los cambios es la armonía familiar. Tenemos que tratar de en lo posible tener más tolerancia,
de bajarnos un poco a ser empáticos y de poder entender y dejar que las personas, en este caso los muchachos, nos hablen, nos digan qué es lo que ellos ven. No le digas lo que tú ves, porque tú eres el adulto, la adulta. Pregunta más bien qué es lo que ellos ven, qué es lo que ellos necesitan para tú poder entenderlos. Al tú entenderlos, es mucho más fácil a ellos subirlos al nivel que tú estás. ¿Ok? El anexo de los deportes, de las actividades físicas es fundamental. Utilicen los espacios libres, los espacios naturales que tengan a su alrededor, los más cercanos, para poder oxigenarlos y llevarlos allí y de alguna manera hacer ciertas actividades. Pueden hacer actividades cada domingo, por ejemplo, tomar días específicos para poderlo compartir. Y aquellos muchachos que han logrado estar en alguna actividad deportiva, bueno, maravilloso, con todos los cuidados posibles, pero seguirlo haciendo. Con respecto a los aspectos educativos, que se refiere de estas recomendaciones de autogestión, es muy importante tener objetivos. Como les dije, el objetivo, si no está claro en el presente, llevarlo del futuro al presente para que ese futuro se haga presente y lo trabajemos hoy. No postergar más, no dejar que un muchacho acumule más trabajo, ¿ok? Y estar siempre al tanto de qué es lo que entiende o qué es lo que le falta por entender. Los hábitos se van haciendo a medida de la repetición de conductas y actos cada día. Quiera o no quiera hacerlo, esté cansado o no, el hábito se refiere a que lo voy a hacer de todas maneras. Entonces, ayudarlo ya sea a dividir ciertos trabajos en pequeños trabajitos. Eso también funciona mucho. Por ejemplo, si tengo un proyecto muy grande que me genera mucha angustia y me da mucha presión, no te preocupes, empiézalo a dividir y tú como papá o mamá explícale de que tiene que dividir ese trabajo en 2 o 3 pedazos, ¿ok? Ya al dividirlo se le hace muchísimo más llevadero y más fácil ese trabajo. Ya la persona ya se le bajan los niveles de ansiedad y puede funcionar mejor, porque el estrés lo que le va a generar es una sensación como de actividad y esa actividad, la dispersión, y la dispersión es lo que no le permite terminar los trabajos a tiempo. Entonces tenemos que identificar cuando esté disperso. La dispersión es producto de un proceso de ansiedad y de estrés. ¿Ok? Entonces está la supervisión que es necesaria, muy necesaria, y debemos delegar. Si nosotros delegamos, pues es mucho más fácil porque vamos enseñando y a la vez se va ejecutando, se va supervisando y se sigue delegando. Entonces es un círculo positivo de productividad. Hay que delegar y hay que enseñarles si no lo saben hacer para que ellos puedan funcionar mejor y rendir mejor. Está también entonces la planificación estratégica que empieza desde el momento que se sientan en un lugar para poder trabajar hasta de qué manera yo voy a controlar aquellos estímulos distractores, voy a optimizar mis habilidades y mis canales de aprendizaje y poder ofrecer un resultado positivo. Eso se refiere a la planificación. Hay que planificar los tiempos, muy importante planificar los tiempos, porque aquí los muchachos por la misma adolescencia tienden a no ser organizados en el tiempo y no tienen ninguna sensibilidad con los tiempos. Las tomas de decisiones tienen que hacerse en el momento oportuno, no dejarlas para después. La revisión, reflexión y el recordatorio de las conductas es muy importante, de las que tiene que hacer presentes para poder efectuar actividad. La retroalimentación que se refiere a tú como padre, madre, qué es lo que tú ves en él, decirle siempre los aspectos positivos antes de los negativos. Y cuando ya toques el negativo, no se lo digas como negativo, díselo mejor como, mira, y ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a optimizar esto, o me gustaría que me termines esto. Entonces, de esa manera le decimos aspectos positivos primero y luego lo que me gustaría culminar, que tú culmines. Eso se refiere a la retroalimentación. Y por supuesto el incentivo. El incentivo es muy importante. Los incentivos a los niños pequeñitos siempre son un caramelito, pero en el caso de los adolescentes ya los incentivos son los manejos de los permisos, el manejo o los tiempos del uso de los dispositivos o poder jugar un poco más de tiempo los videojuegos. Todos esos incentivos, además de la satisfacción de poder haber culminado algo bien, hacerlo de una manera excelente, entonces todo eso también da incentivos y es muy importante que ayudes a tu muchacho a que se describa internamente más que externamente. Más que decirle eres guapo o eres bella, hay que ayudarlos también a que internamente les puedas dar un feedback de cómo son ellos, cómo son de calidad de persona, la personalidad que tienen, los beneficios que traen la casa y darle a esa persona como una nominación en el hogar de, por ejemplo, tú eres el muchacho
el que mejor razona aquí en la familia, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de nominación es espectacular y eso es un incentivo para el muchacho porque tiene un punto de referencia. Finalmente, entonces, dentro de las conclusiones en la siguiente lámina, tenemos las conclusiones de que todos estos manejos van a permitir que el muchacho tenga mejor autoestima, pueda rendir mejor no solamente a nivel escolar y online, sino que también pueda rendir mejor como hijo, haciendo funciones dentro del hogar, que es tan importante, hay que delegarles unas funciones a los muchachos para que se sientan útiles. Entonces, además de esto, puede ayudar mucho el manejo de estrés, ellos entienden qué es lo que los estresa, por qué se genera ese estrés, ellos van entendiendo qué es lo que quieren hacer en un futuro y entonces van aplicando esto hacia el presente de qué es lo que debo consolidar para lograrlo. Y además que toda esa buena actividad en el hogar y ese buen compartir y esa comunicación efectiva es lo que va a generar una sensación de calidad, de placer, de felicidad y por supuesto de un buen rendimiento escolar en general. ¿Ok? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Me gustaría muchísimo que puedan ofrecer algunas preguntas, si las tienen, yo con muchísimo gusto se las puedo responder. Siguiente lámina. Aquí está la página de psicología que estoy manejando en Instagram para aquellas personas que si tienen algún comentario o quieren hacerme alguna pregunta, estoy a la orden. Y esa es la página. Ok, vamos entonces a iniciar el ciclo de preguntas y respuestas. A través del chat vía Zoom pueden escribirnos sus inquietudes, ya hemos tomado algunas y las vamos a ir formulando. Cristi, ¿tú tienes algunas inquietudes? Como primera pregunta, Rosa María, ¿qué hacer cuando los hijos no obedecen? Buena pregunta. Eso es típico en los adolescentes, la rebeldía, no obedecen porque generalmente ellos quieren tener, digamos, sus propios criterios, no empiezan a tener sus maneras de pensar independientes a los padres, ellos empiezan a tener sus identificaciones y muy independientes a los papás y para ellos, como están en una edad en donde es muy importante la aceptación de los pares de su edad, que son los grupos, ¿verdad? Entonces, para ellos es más importante lo que puedan pensar los grupos de su edad que lo que puedan pensar los papás. Por lo tanto, entonces vienen esas respuestas de no hacer caso. Todo depende en qué se refiere con no hacer caso. Si es con respecto a las tareas, eso es muy sencillo. Mira, cuando un muchacho no hace caso es porque tiene una tarjeta de crédito. ¿Y qué es lo que llamo yo con la tarjeta de crédito? Que definitivamente se le está dando una orden o se le está presentando una expectativa de una conducta que debe hacer en un momento determinado y no se está ejecutando. ¿Por qué? Porque la consecuencia positiva o el beneficio lo tengo en la mano. No hay cambios. Allí, cuando no hay cambios, no va a haber tampoco cambio de conducta. Si, por ejemplo, se le dice al muchacho que haga la tarea, pero entonces el muchacho tiene el teléfono celular en la mano y no se le, digamos, no se le hacen los timeouts al teléfono para que el muchacho pueda tener mejor concentración y hacer lo que tenga que hacer, pues el muchacho no lo va a hacer, lo va a postergar y ahí es donde vemos que no hace caso. ¿Ok? Estamos hablando de muchachos que no están enfocándose debido a que están manejando sus beneficios, sus atractivos, sus incentivos, los están manejando sin ningún cambio y aun cuando no están haciendo la conducta esperada. ¿Ok? Entonces allí lo que hay es que retirar esos beneficios que tiene primero para que el muchacho pueda enfocarse y pueda no postergar, sino inmediatamente poder ejecutar una conducta referente a una expectativa o a una orden. Ok. Aquí hay una... Bueno, hay varias preguntas, ok. ¿Cómo manejar la autoridad dentro de casa? ¿Qué estrategias recomiendas para el manejo de autoridad? Bueno, primeramente el papá que hace la pregunta debe identificar qué tipo de autoridad tiene en su casa. Hay varios tipos de autoridad. Y el segundo punto es si su hijo o hija tiene problemas con la autoridad. En el caso de que el problema de autoridad se refiere a que no solamente en casa no acata, no hace una diferenciación de autoridad, esto quiere decir que el muchacho está viendo al papá, a la mamá, a las personas adultas como por igual.
Ahí es donde se pierde la autoridad, ¿ok? Entonces tenemos que saber si este proceso de pérdida de autoridad se debe solo específicamente al padre, la madre en el hogar, pero no está pasando en el colegio. Por ejemplo, en el colegio sí, el muchacho o la muchacha es capaz de ver a un director y sabe detenidamente que él es la autoridad y respeta, ¿verdad? O si en realidad hay un problema de autoridad en donde a las personas en general que tienen cierto nivel de autoridad no hay como una diferencia en cuanto al manejo de autoridad. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, muy importante, ¿sí? Y el tipo de autoridad, porque si la persona es aquella que tiende a ser un papá tipo D, que es democrático, el papá democrático es el que permite que el muchacho pueda opinar, decir lo que siente y todo esto, pero que a la vez es correctivo y a la vez pone ciertos límites, eso está bien. ¿Ok? Porque entonces se está manejando un nivel de autoridad democrático, pero si la autoridad es de una forma muy exigente, en donde no se sabe dentro de las condiciones que está el muchacho si es capaz o no de ejecutarlo, y aún así siempre se le está, digamos, exigiendo, y el muchacho no entiende lo que significa esto, entonces pueden haber problemas de autoridad, ¿ok? Entonces, definitivamente en los procesos de autoridad tienen siempre que haber unos límites. Los límites son aquellas cosas, aquellas expectativas o aquellas respuestas que tú puedes de alguna manera plantearle al muchacho por alguna situación que está generando un problema. Si el problema es que no acata la orden, que te está levantando la voz, que tú le dices que no va a salir igualito se va, que le dices que no va a dormir en casa del amigo igualito se queda a dormir allá y todo esto, entonces es porque el muchacho no está teniendo límites y está no hay una consecuencia contundente frente a una conducta de falta de autoridad. Entonces ahí tiene que haber un manejo más efectivo con respecto a esto, porque el muchacho no está teniendo respuesta, sino que solamente hay un manejo de autoridad bajo una comunicación de queja o una comunicación de frustración o hay una comunicación de rabias, de sentimiento con el muchacho y que de repente a veces sucede que los papás quieren ejercer la autoridad cuando tienen un momento emocional, pero entonces en otros aspectos no sucede nada. El muchacho vuelve a hacer la misma conducta, pero hoy no hizo ninguna respuesta al papá o la mamá. Entonces ahí no están habiendo respuestas contundentes, no son consistentes. Si la respuesta no es consistente con respecto a la mala conducta, en este caso que se determina como una conducta que no está adecuada, entonces allí hay un problema de autoridad. Los problemas de autoridad pueden deberse entonces tanto a las causas por parte del hijo, por alguna situación de que no tiene trastornos de autoridad, o un problema de autoridad porque los padres no son consistentes con las conductas respuestas que están presentándole al muchacho ante conductas disfuncionales o inadecuadas. Rosy, ¿qué hacer cuando los hijos comienzan a rechazar la educación a distancia? Esto debido por su incomprensión en materias como matemáticas, que se les hace difícil el dictado y la comprensión. El dictado y la comprensión en matemáticas, o de matemáticas más el dictado y la comprensión en la lectura. Creo que es algo así, pero entiendo que el tema aquí fuerte es el tema de las materias como matemáticas, ¿no? Que son materias prácticas. Ok, está muy bien. Bueno, eso está sucediendo muchísimo. Hay muchos muchachos que no están asimilando bien, no están aceptando bien las clases virtuales, sobre todo en estas materias. Vamos a hablar un poquito de la comprensión lectora y del análisis con respecto a la lectura, ¿no? Las habilidades que ya yo les hablaba, metacognitivas, son aquellas que precisamente ayudan en el proceso de la lectura. Entonces, si el muchacho está presentando dificultades en la comprensión lectora, que tenemos dos tipos. Está el tipo cuando a ti te leen, que tienes un nivel de comprensión receptivo porque estás recibiendo la información de la lectura leída por otra persona, entonces la capacidad para comprender es distinta. O la manera de leer, cuando yo leo directamente, yo me escucho lo que estoy leyendo, pero aquí yo tengo que tomar en cuenta la decodificación, que es la lectura de las palabras, y a la vez la recepción de la comprensión de la lectura. Entonces estoy utilizando una doble alianza en la habilidad.
Si hay un déficit, una deficiencia así pequeñita en esta área, cuando yo estoy utilizando ambas habilidades, obviamente va a haber un rechazo abierto hacia esa actividad. El muchacho se va a sentir que no la quiere ejecutar, que no quiere participarla. Cuando están en clase se distrae, se puede distraer con cualquier cosa, más que además que con una pantalla no es lo mismo atender a estar dentro de un salón de clase con todo ya en inmersión. Entonces, habría que determinar primero si ese muchacho lee constantemente. Lo mejor es la práctica de la lectura. Empezar con pequeños minutos leyendo. Mire, que empiece a leer, por ejemplo, artículos interesantes para el muchacho, que lo haga a través de las redes, por ejemplo, pero que lo haga con una supervisión del adulto, en donde después empiecen a discutir el tema que se estaba leyendo, ¿no? Que el muchacho lo lea, no se lo lea a nadie, ¿ok? Esa actividad va a ayudar muchísimo a desarrollar la metacognición necesaria que se requiere para poder recibir una información lectora y comprenderla, porque al comprenderla significa que la estoy gobernando, allá hay una autogestión. Posiblemente esas personas que tienen ese tipo de problema específico están manteniendo un déficit en su autogestión. Entonces tienen que ejecutar varias prácticas con respecto al círculo de autogestión que ya yo les ofrecí. Incluso el material yo se lo facilité aquí al panel que nos está llevando el evento para que ellos puedan distribuirlo a aquellas personas que lo necesiten, ¿no? Con respecto a la matemática es una habilidad básicamente de razonamiento. Requiere una práctica diaria, así sea de pocos minutos, 1 o 2 ejercicios diarios. La matemática, cuando no se quiere mucho a nivel virtual, es importante entenderla y hacer conocimientos un poco previos antes de la clase o antes de presentar ciertos trabajos. Si la persona no se prepara un poquito con anticipación, entonces ya estamos hablando de la gestión de los tiempos, ¿no? Entonces, obviamente, se me hace mucho más difícil entenderla bajo la clase virtual y por consiguiente hay menos comprensión de la matemática. Es muy importante que haya un buen manejo del nivel previo del conocimiento matemático, que las bases sean consolidadas. Si esto no es así, la persona tiene que empezar a trabajar sus bases consolidadas. Una recomendación que les puedo dar: cuando terminen las clases, denle unos buenos momentos de refrigerio, de descanso, inclusive cuando vaya a estudiar sus matemáticas, puede comenzar primero con una actividad más agradable para el muchacho, que no sea necesariamente la matemática, y luego continuar con la matemática, dividírsela en pequeños tiempos, no hacerla completa, sino darle minutos para el trabajo matemático, utilizar un reloj o un timer, y a la vez a darle una merienda sabrosa, algo que sea como que esa merienda, por decirte, algo específico que le guste mucho, se lo da solamente cuando haga prácticas matemáticas. Nada más, no come ese tipo de merienda en otras actividades ni ningún otro día. Entonces, ese muchacho va a empezar a tener un poquito más de interés, vamos a decirlo así, y un poquito más de apertura, porque aquí hay una negación del estilo de educación. Entonces va a tener un poquito más de apertura. Pero sí es muy importante que ellos manejen sus bases esenciales de dominio anterior al tema que se está manejando en este momento, tanto en la lectura como en la matemática. Rosy, por aquí tengo varias preguntas, pero hay una que se repite mucho, ¿no? Ajá. Más o menos así. Estamos cansados con hacer el papel de maestros y los hijos ya también están cansados también. ¿Qué podemos hacer? Es decir, los papás están cansados de jugar ese papel de maestros en casa, ¿no? Es lo que nos... Sí, bueno, si nos centramos en el cansancio, si nos centramos en la frustración, nos vamos a cansar más. Fíjate que a medida de que tú vas viendo esas situaciones específicas en tu vida, esas situaciones ya se van convirtiendo en algo gigantesco, ¿no? Si tú, por ejemplo, estás embarazada, si es una mujer, la embarazada va a tender a pasar por la calle y va a ver todas las vallas y las propagandas relacionadas a bebés y embarazos. ¿Por qué?
porque eso es ahorita lo que yo percibo primero, porque es parte de lo que yo estoy viviendo, ¿ok? Si yo estoy en un momento dado con mucha hambre, entonces, ¿qué va a pasar? Que todo lo que yo huela va a ser comida, todo lo que yo mire, a lo que yo salga va a ser comida, y en el momento que llegue a mi casa solo voy directo a la cocina, correcto, yo no voy a ir a otra parte, voy a la cocina a comer. Entonces, eso se refiere a que nosotros podemos hacer pequeño o más grande nuestro problema o nuestra necesidad. Si yo estoy cansada de dar clase virtual o de dar clase presencial a mi hijo y yo lo veo todos los días, lo repito, se lo digo a la vecina, se lo digo al vecino, se lo digo al esposo, ay, qué cansancio, Dios mío, ya no puedo más, es que yo no puedo con esta situación. Entre más lo digas, te va generando aún mucho más predisposición y una sensación de rechazo, aversión hacia esa actividad. Obviamente tu hijo o tus hijos también lo perciben, también van percibiendo todo ese sentimiento que es contagioso y a la larga lo único que va a pasar es que va a haber una mala disposición y una mala actitud hacia esa actividad. Lamentablemente, esto es algo que nadie lo impuso, sencillamente son situaciones de vida. En la vida siempre vamos a tener un COVID-19. Lo vamos a llamar COVID-19. Lo vamos a llamar un fenómeno natural, una inundación. Lo vamos a llamar un problema de que hubo en algún país con el invierno y entonces hubo una nevada terrible. O sea, siempre vamos a tener en la vida una circunstancia que nos va a generar un cambio brutal en nuestra experiencia y en todo lo que se refiere a nuestro vivir. Y por supuesto, si lo vemos así, pues lo vamos a ver de una manera muy predispuesta, negativa, y lo vamos a tomar muy mal. Tratemos de tomar las cosas con alegría. Ahorita esto es una etapa que va a ser transitoria, no sabemos hasta cuándo, no sabemos hasta cuándo vamos a estar en este proceso. Todos están cansados, pero no nos centremos en el cansancio, centrémonos en la creatividad, centrémonos en cómo podemos tener una disposición y podemos saborear más cada momento. Hay que saborear los momentos. De repente, anteriormente no teníamos tanto momento para ayudar a los muchachos en lo virtual y darles ayuda en las clases, pero por alguna razón lo estamos haciendo. Nada es casualidad. Si tú estás más tiempo con tus hijos porque te ha tocado ahora y tal vez antes no lo estabas tanto por cualquier motivo, ya sea por trabajo o por cualquier motivo, aprovéchalo, disfrútalo, porque estos motivos se van muy rápido. Así que sáquenle el provecho también a los momentos de pandemia, que también lo tienen. Muchas familias han logrado acercarse mucho más últimamente gracias a la pandemia. Muchos muchachos adolescentes han logrado poder madurar y entender situaciones emocionales, relaciones con los padres, relaciones con los hermanos, gracias a la pandemia. Muchos muchachos han podido madurar habilidades de la vida, de sobrevivir, lo que llaman survival skills, lo han aprendido gracias a la pandemia. Entonces, saquémosles el provecho a la pandemia para poder mejorar nuestra actitud. Ok, Rosy, ya una última pregunta para ir cerrando. Hablan mucho del tema del horario, de la programación de las actividades y de los videojuegos, ¿no? Dicen, hay que dejarlos que ellos organicen su horario o hay que imponérselo. ¿Y cómo controlar el tema de los videojuegos con el horario, ¿no? Dicen, hay que dejarlos que ellos organicen sus actividades y intercalen videojuegos, o se le coloca un horario para los juegos. Un poco el manejo del horario y de los videojuegos. Ok, es una buena pregunta. Incluso eso sería un buen tema para otra oportunidad, un webinar, hablar sobre los videojuegos, ¿verdad? Y cuáles son las consecuencias. Pero centrándonos un poquito en la pregunta, primeramente, ¿cómo está la habilidad de autogestión que tiene tu hijo o tu hija? Primeramente, tú como papá o mamá, ponle del 1 al 5. 1 está muy inmaduro en su autogestión. Al 5, bastante maduro en la autogestión. Si tus hijos están dentro del nivel 3.5 al 5, tienen un manejo bastante bueno de la autogestión. Entonces, en esos casos, se le puede permitir que gestione también un poco sus horarios, sus planes,
pero siempre debe haber una supervisión de los padres. No lo tomes por un hecho, porque por más que sean maduros, ellos pierden los hábitos, se pierden. Imagínate que los pierden los adultos también, mucho más los pierden los muchachos. Y hay que manejarles, sí, definitivamente con horarios, los videojuegos y el manejo del teléfono. ¿Ok? No se les debe quitar por completo. No recomiendo quitarlo por completo porque ahorita en manejo de pandemia ellos necesitan de alguna manera tener un contacto social, así sea a nivel virtual. Entonces no es sano a un muchacho castigarlo, quitarle todos los contactos online que pueda tener con los amigos, porque esto les puede acarrear problemas de salud mental. El problema de salud mental me refiero yo a problemas, por ejemplo, de crisis de pánico, trastornos del sueño, problemas de autoestima, depresión, etcétera, ¿no? Pero si el muchacho no tiene un buen manejo de la autogestión, hablemos del 3.5 para abajo, en esta escala del 1 al 5, entonces definitivamente hay que ser un poquito más directivo, pero con vías a que el muchacho vaya aprendiendo a hacerlo por sí mismo y lograr autonomía. ¿Cómo? Lo ideal es que se le haga todo por escrito. Tú le anotas por escrito los lugares donde va a hacer la actividad, el tiempo que va a estar, entonces lo que se espera cuando termina el colegio, qué es lo que debe hacer de tal a tal horario, qué es lo que debes hacer. No debes estar todo el día, cada rato mirándolo, viéndolo y preguntándole, pero sí, a lo que termine ese periodo de tiempo, ahí entonces tú le pides al muchacho que te cuente qué es lo que ha hecho, a ver cómo te fue de una manera amplia, pero que sea un muchacho proactivo y autónomo en el momento. Eso le va dando aprendizaje. Es que la idea es que aprendan, la idea no es que dependan entonces de uno, porque lo que uno quiere precisamente es que ellos sepan resolver. Pero si no tienen la habilidad consolidada, en este caso de la autogestión, hay que ayudarlos a consolidársela con manejo y planificación de tiempo. Ok. Bueno, excelente, Rosa María. La verdad que muy valiosa tu presentación, muy profesional. Bueno, muchos y sabios consejos. Yo creo que hay mucha tela que cortar con el tema de los videojuegos. Pudiéramos organizar más adelante, como tú nos recomiendas, un webinar especialmente para Sí, claro que sí. Se puede hablar un poco sobre cuáles son tanto los efectos de los videojuegos a nivel neuropsicológico, ¿verdad? De adicción y a la vez cuáles son las consecuencias y qué se puede hacer al respecto. Eso se puede plantear en otro webinar con muchísimo gusto. Eso es un tema sumamente buscado y siempre se hacen preguntas al respecto por esto, sí. Sobre todo ahorita en épocas de pandemia que se ha acentuado mucho más. Claro. Rosa María, me gustaría que te colocaras a la orden de, bueno, todas las personas que te escucharon, te vieron en este webinar, sería bueno que tuvieran, pues, tu cuenta de Instagram, que luego, posteriormente, si tienen algún punto que profundizar contigo, digamos, en fin, o que quisieran, digamos, explorar, consultar un poco más sobre lo expuesto en el webinar de hoy. En fin. Ok. Sí, bueno, para aquellas personas que quieran profundizar el tema o que de alguna manera se vean un poco con dificultad de poder, vamos a decirlo así, de poder cristalizar todo lo que se habló en el webinar y todas las recomendaciones que se dieron, en mi página de Psychologiness en Instagram estoy a la orden, ahí está mi teléfono WhatsApp, también está el DM, se pueden comunicar por allí. Incluso tengo un programa bien interesante para pequeños grupos de papás que dura 3 semanas en donde ellos pueden perfectamente trabajar conmigo directamente y hacer un trabajo bien consistente en las 3 semanas en donde se consolidan más los primeros hábitos. Entonces eso por supuesto que se pueden hacer y con mucho gusto estoy a la orden. El equipo técnico al final, en unos minutos, va a poner la lámina donde está la información de contacto de Rosa María. Sí, muchas gracias. Bueno, Rosy, la verdad que muy agradecidos de tu tiempo, de tu dedicación, de tu profesionalismo. Desde Padre por Más vamos a continuar. Hicimos una programación bien nutritiva para este año, a través de otros webinars. Mientras las circunstancias pues se mantengan, seguiremos ofreciendo estos webinars. Vienen diversos temas. El del mes que viene es buenísimo, le va a gustar a mucha gente. Ya verán en un par de semanas pues la promoción del próximo webinar, que debe ser alrededor del 12 de febrero.
Y así sucesivamente. Tenemos otros para marzo, para abril, ya tenemos la programación de todo el año. A mí no me queda más que agradecer al Liceo por tan valioso apoyo, tan valioso espaldarazo que nos da a Padres por Más para llegarles, para transmitirles toda esta información, que al final lo que va a hacer es que pues, nos haga convertirnos en ese título que es muy difícil conseguir, pero en ese título de padres que implica tantas cosas, pero que estoy seguro que estamos dando un granito de arena para que podamos llevar a nuestros hijos de la mejor manera y que los llenemos de muchas cosas buenas para que sean hombres de bien. Yo le quiero ceder la palabra al director del liceo, Franklin, para que cierre el evento y para que pues, nos dé algunas inquietudes, algunas preguntas o algunos comentarios que seguramente Franklin nos va a brindar. Muchísimas gracias por todos los que se conectaron. Seguimos contando con ustedes y vienen cosas muy nutritivas y que va a ser provechoso para nuestras familias. Adelante, Franklin. Bueno, primero saludo a todas las familias que hoy están conectadas a este webinar. Que no solamente hay familias del Liceo Los Robles, invitamos también a un colegio hermano, que es el Colegio Altamira, donde también hay familias conectadas del Colegio Altamira. De verdad muy complacido y agradezco mucho pues, el tiempo que nos ha dedicado Rosa María, bueno, por toda esta información que nos has brindado, que estoy seguro que es valiosa y va a ayudar a todas nuestras familias, ¿ok? Así que muy agradecido por tu tiempo, por dedicarnos esta noche tu tiempo. Bueno, un placer. También agradecerle, pues, por supuesto, a Padres por Más, que están haciendo un trabajo extraordinario. Ese grupo de papás y mamás que están trabajando, pues, para que todas estas actividades se den y puedan llegar a todas las familias y puedan ayudarles. Por otro lado, quería pedirles a las familias que tengan un poquito de paciencia en estos tiempos que estamos viviendo. De verdad que, bueno, a mí me pasa. Cada vez que miro algún sitio del colegio, bueno, suelo recordar pues, a los alumnos jugando, haciendo su vida, ¿no? Y de verdad que estoy deseoso de que vengan al colegio. Esa es la realidad. Sin alumnos el colegio está muy solo, realmente, ¿no? Nos hace falta pues ese calor, eso que transmiten los muchachos y esa convivencia diaria, de verdad. Pero creo que tenemos que ser prudentes, tener paciencia. Y bueno, yo me he hecho varios ejercicios, ¿no? Pensando un poco, no tanto en los alumnos, porque sabemos que ellos viven de una manera muy diferente la enfermedad, ¿no? Si les llega a dar el COVID. Pero pensando un poco, pues, en lo que podría ocurrir si los alumnos ahorita, con el pico que hay, vienen al colegio. Y pienso es en las familias, porque evidentemente si un alumno está positivo y está asintomático en el colegio y se va a poner en contacto con alumnos que no están positivos, probablemente se contagien y ese alumno va a llevar la enfermedad a su casa. Va a llevarla a su mamá, a su papá, a sus abuelos, quizás a todas las personas que vivan en la casa que puedan estar en diferentes edades. Entonces, yo creo que eso tenemos que cuidarlo. O sea, sí, estamos deseosos de que vengan al colegio, es verdad, pero también creo que debe predominar pues, el tema de la prudencia, de la paciencia y pues seguir sobrellevando pues, esta situación que estamos viviendo. Porque bueno, eso podría ponernos en una situación más difícil, ¿ok? Y es lo que estamos tratando de evitar. Pero bueno, vuelvo y repito, estamos deseosos de que ya comiencen a venir los muchachos al colegio. Eso sin duda alguna es así. Bueno, quería también decirles e informarles a las familias del Liceo Los Robles que estamos haciendo ajustes importantes que van a ver en las próximas semanas, ¿ok? Ajustes en los horarios, vienen cosas buenas. O sea, tengamos un poquito de paciencia, que estamos trabajando en seguir mejorando el sistema que ya tenemos, que hasta ahorita ha dado muy buenos resultados y ha sido muy bueno. Pero bueno, vamos a dar un plus más
estamos trabajando arduamente en eso. Entonces, tengamos un poquito de paciencia. En las próximas semanas ya se verán los cambios. Bueno, nuevamente un agradecimiento pues a Rosa María y a Padres por Más por esta labor que han hecho con este webinar. Bueno, saludos y que tengan todos feliz noche. Nos seguimos viendo. Gracias a todos. Gracias, Rosa María. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego.